Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evani Ramírez Salazar y el día de hoy vamos a presentar nuestra actividad número 3 de la materia de legislación laboral. El tema que vamos a desarrollar es el salario y su relación con la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, mejor conocida como PTU. La idea de este webinar es explicar este tema de una manera sencilla, porque aunque hablamos de conceptos que aparecen constantemente en la Ley Federal del Trabajo, en la práctica muchas veces tenemos dudas sobre cómo funcionan realmente. Sí, de hecho creo que es un tema que puede resultar muy familiar para cualquier persona que trabaje, porque prácticamente todos conocemos conceptos como salario, prestaciones o utilidades, pero no siempre sabemos exactamente cómo se relacionan entre sí. Exactamente. Y pues justamente eso es lo que queremos analizar. Durante esta presentación vamos a comenzar explicando qué es el salario, cómo se integra y qué protección dentro de la legislación toma. Después vamos a pasar a la PTU, que es cuál es su fundamento legal, y algo que considero especialmente importante es el cómo se determina y cómo se distribuye entre las personas trabajadoras. Y también vamos a llegar a una pregunta que puede parecer muy sencilla, pero que en realidad tiene varios elementos detrás. Si una persona gana más que otra, automáticamente tiene derecho a recibir más PTU. Y la respuesta no es tan sencilla como decir sí o no. Por eso vamos a revisar la relación entre ambos conceptos y posteriormente veremos un ejemplo sencillo para entender cómo influye el salario en el reparto. También vamos a utilizar información actualizada de hoy 2026, especialmente en la parte relacionada con el PTU, para que lo revisemos y que no se quede únicamente en la explicación teórica del material de la materia. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. ¿Por qué son importantes el salario y la PTU dentro de una relación laboral? Exactamente. Y a partir de ahí vamos construyendo todo el tema. Bueno, para comenzar, creo que es importante entender por qué están relacionados estos dos conceptos, el salario y la PTU. Cuando una persona presta un servicio subordinado para un patrón, existe una relación laboral de la cual se desprenden diferentes derechos y obligaciones. Uno de los derechos más importantes, obviamente, es recibir un salario a cambio del trabajo realizado. Entonces, ¿podríamos decir que el salario es simplemente el pago que recibimos por ir a trabajar? Sí, pero hay un poco más dentro de esa idea. El salario es la contraprestación que recibe la persona trabajadora por sus servicios, pero jurídicamente no necesariamente se limita a la cantidad que vemos como sueldo base. Como vamos a ver más adelante, el salario puede integrar diferentes conceptos y además está protegido por la legislación laboral. Y ahí es en donde entra la PTU, ¿verdad? Porque también es un derecho que surge de la relación laboral. Exactamente. Pero aquí también quiero hacer primero una distinción que nos va a servir durante toda la presentación. Salario y PTU están relacionados, pero nunca van a ser lo mismo. El salario representa la contraprestación por el trabajo, mientras que la PTU es un derecho que permite a las personas trabajadoras participar en las utilidades de la empresa cuando se cumplen los supuestos establecidos por la legislación. O sea, no podemos pensar en la PTU simplemente como otro pago que la empresa decide darle al trabajador. Correcto. Y precisamente por eso tiene importancia conocer el marco legal. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado al salario como la base del sustento material de las personas trabajadoras y de sus familias. Y esto nos ayuda a entender por qué la legislación establece distintas medidas para protegerlo. Entonces, podríamos resumirlo así. Primero existe el trabajo, ese trabajo genera un salario y dentro de determinados supuestos también puede generar el derecho a participar en las utilidades. Ándale, exactamente. Y ahora que ya tenemos esa relación general, vamos a ver qué normas regulan el salario, porque el salario no queda únicamente a decisión de la empresa
o del patrón. Ahora sí, entrando un poquito más en la parte jurídica, tenemos que hablar del marco normativo del salario. En México, la regulación laboral tiene como punto de partida el artículo 123 de la Constitución, que establece las bases de los derechos relacionados con el trabajo. A partir de este marco constitucional tenemos la Ley Federal del Trabajo, que desarrolla de manera mucho más específica los derechos y obligaciones que existen dentro de una relación laboral. Entonces, la Ley Federal del Trabajo es la que nos dice exactamente cómo se debe manejar el salario. Así es, y aquí tenemos algunos artículos que son particularmente importantes para el tema que estamos estudiando. Por ejemplo, el artículo 82 establece el concepto del salario, es decir, la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. También tenemos el artículo 83 que habla de las diferentes formas en las que puede fijarse el salario, por ejemplo, por unidad de tiempo, por unidad de obra o por comisión. Y entonces, ¿no todas las personas necesariamente reciben su salario de la misma manera? Es correcto, y eso es importante porque la forma en que se fija el salario puede depender de la naturaleza del trabajo. También tenemos el artículo 84 que es particularmente importante para nuestro tema porque establece cómo se integra el salario. Ahí encontramos conceptos como gratificaciones, percepciones, primas, comisiones y prestaciones en especie, entre otros elementos. O sea, aquí empezamos a ver que cuando hablamos de salario no necesariamente estamos hablando únicamente del sueldo base. Es correcto. También tenemos el artículo 85 que establece que el salario debe ser remunerador y nunca inferior al salario mínimo. El artículo 88 establece los plazos para el pago del salario y el artículo 90 aborda el concepto del salario mínimo. Entonces, podríamos decir que el patrón sí puede acordar con el trabajador cuánto le va a pagar, pero no puede simplemente establecer cualquier condición que quiera. Así es, existe libertad para establecer determinadas condiciones dentro de la relación laboral, pero esa libertad también tiene límites y esos límites son precisamente los que establece la legislación laboral. Por eso cuando hablamos de salario no debemos verlo únicamente como una cantidad que aparece en la nómina, es un concepto jurídico que también tiene una definición, una integración, una protección y reglas específicas para su pago. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si el salario puede estar integrado por diferentes conceptos, entonces la pregunta sería, ¿qué cosas puede formar parte de ese salario? Eso justamente es lo que vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces hasta ahorita, ya que vimos que la legislación establece qué es el salario, ahora hay una pregunta bien importante. ¿El salario está compuesto únicamente por el sueldo base? Yo diría que sí. No, por ejemplo, si una persona gana 400 pesos diarios, ¿ese sería su salario? No necesariamente, y justamente aquí es uno de los puntos importantes del bloque. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra por diferentes elementos. Entre ellos, pues hay que destacar lo que es la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Entonces, ¿eso quiere decir que un bono o una comisión podría formar parte del salario? Puede formar parte de la integración salarial dependiendo de su naturaleza y de las condiciones en las que se otorgue. Por ejemplo, en el material del bloque encontramos como ejemplos de percepciones los puntos de la puntualidad y de la productividad, mientras que las comisiones forman parte del salario cuando corresponden a la actividad realizada por el trabajador. Y también mencionan prestaciones en especie. ¿Eso significa que en todo tiene que entregarse necesariamente en dinero? Exactamente. El material explica que las prestaciones en especie pueden consistir en bienes o servicios que recibe la persona trabajadora. Por ejemplo, se mencionan conceptos como habitación, despensa o determinados servicios. Esto es importante porque nos ayuda a entender que el salario es un concepto más amplio que simplemente lo que me depositan.
Entonces, si una persona ve su recibo de nómina y solamente piensa en su sueldo base, podría estar dejando fuera otros elementos que jurídicamente pueden formar parte del salario. Exactamente. Y esto va a ser especialmente importante cuando lleguemos a la PTU, porque uno de los factores que intervienen en su distribución es precisamente el salario considerado para efectos del reparto. Pero ojo, eso no significa que podamos tomar cualquier cantidad que reciba el trabajador y automáticamente utilizarla para calcular su PTU. Tenemos que distinguir primero qué entendemos por salario y qué reglas específicas aplican para determinar la PTU. Entonces, ya tenemos una primera pista de la relación entre los dos temas. El salario sí importa para la PTU, pero primero tenemos que saber qué el salario estamos considerando. Así es, y antes de llegar a la PTU, todavía necesitamos entender otra diferencia importante, el salario mínimo y el salario remunerador. Ahora que ya vamos entendiendo que el salario puede estar integrado por diferentes elementos, tenemos que distinguir dos conceptos que fácilmente pueden confundirse, salario mínimo y salario remunerador. Pero no son prácticamente lo mismo. Si el salario mínimo es lo mínimo que te pueden pagar, entonces debería ser también un salario remunerador, ¿no? La pregunta es buena porque están relacionados, pero no significan exactamente lo mismo. El salario mínimo representa el mínimo que debe recibir una persona trabajadora y tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas y sociales que contempla la legislación. En el material se explica que el salario mínimo no debe entenderse simplemente como lo que se paga por jornada, sino como una cantidad mínima destinada a cubrir las necesidades del trabajador y de su familia. Entonces, el salario mínimo funciona como un piso. ¿El patrón no puede pagar por debajo de ese nivel? Así es, y ahí aparece el segundo concepto, el salario remunerador. El artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario debe ser remunerador y nunca inferior al salario mínimo. La idea del salario remunerador es que la retribución sea adecuada considerando las condiciones y características del trabajo que realiza la persona. Entonces, podríamos decir que una cosa establece el mínimo que puede respetarse y la otra tiene que ver con la remuneración sea adecuada respecto al trabajo. Exactamente. Podríamos verlo de una manera muy sencilla. El salario mínimo establece un piso. El carácter remunerador exige que el salario sea adecuado y suficiente respecto del trabajo realizado. Y esto también nos ayuda a entender que el salario no debe analizarse únicamente desde el punto de vista de cuánto dinero recibe una persona, sino también de las condiciones y características de su trabajo. Y supongo que esto también se relaciona con los diferentes tipos de trabajo, porque no necesariamente tienen las mismas características. Eso es correcto. De hecho, el bloque también distingue entre el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. El general se determina considerando un ámbito geográfico, mientras que el profesional toma en cuenta también determinadas profesiones, oficios o trabajos especiales. Así que, aunque ambos son salarios mínimos, existen diferencias en la manera en que se determina cuál debe ser aplicable. Entonces, la idea principal sería mínimo no significa simplemente cualquier cantidad que esté por encima del cero, sino un límite legal, y el remunerador significa que debe existir una retribución adecuada por el trabajo. Excelente punto de vista. Y ahora vamos a cambiar un poco de perspectiva. Ya hablamos de cuánto y cómo se remunera el trabajo. Ahora vamos a hablar de algo que también genera derechos con el paso del tiempo, la antigüedad laboral. Hasta ahora hemos hablado principalmente del salario y de sus características, pero existe otro elemento que también puede generar derechos para la persona trabajadora, la antigüedad. Cuando hablamos de antigüedad, básicamente estamos hablando del tiempo que una persona ha prestado sus servicios para un determinado patrón. Entonces, entre más tiempo llevas trabajando en una empresa, más antigüedad tienes. Exactamente. La antigüedad se va generando con el paso del tiempo mientras continúa la relación laboral.
Y algo importante es que la antigüedad no solamente representa un dato que aparece en el expediente del trabajador, puede generar diferentes derechos y efectos dentro de la relación laboral. Por ejemplo, puede relacionarse con la permanencia, la experiencia, la posibilidad de ascensos y determinadas prestaciones. Y aquí aparece la primera de antigüedad. Es como un pago que te van dando cada año por llevar cierto tiempo en la empresa. Querrás decir la prima. No exactamente, y esta es una diferencia importante. La prima de antigüedad es una prestación laboral regulada por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. El bloque establece que consiste en 12 días de salario por cada año de servicio, pero algo que debemos tener mucho cuidado de no interpretar es que esto significa que cada trabajador recibe automáticamente ese pago cada año. Entonces, ¿cuándo se paga? Su procedencia depende de los supuestos establecidos por la propia ley. Por eso, para efectos de esta prestación, lo importante es entender que la prima de antigüedad está vinculada con los años de servicio y tiene reglas específicas para determinar cuándo corresponde su pago. Entonces, aquí tenemos dos conceptos que fácilmente podríamos confundir. La antigüedad es el tiempo que llevas trabajando y la prima de antigüedad es una prestación que puede generarse por ese tiempo. Así es, y quiero hacer una aclaración porque nos va a servir más adelante cuando lleguemos a nuestro tema principal. La prima de antigüedad y la PTU tampoco son lo mismo. La prima de antigüedad está relacionada con el tiempo de servicios y los supuestos establecidos del artículo 162. La PTU, en cambio, está relacionada con la participación de las personas trabajadoras en las utilidades de la empresa y tiene sus propias reglas de cálculo y distribución. Entonces, aunque ambas son prestaciones o derechos derivados de una relación laboral, tienen una finalidad y reglas diferentes. Es correcto. Y ahora que ya hablamos del salario, de cómo se integra y de los derechos que pueden generarse con la antigüedad, vamos a entrar a otro punto bien importante, que es la protección que la ley le da al salario. Pues ahora que ya vimos qué es el salario y cómo puede integrarse y cómo se relaciona con la antigüedad, el otro aspecto fundamental es la protección del salario. La Ley Federal del Trabajo no solamente establece cuánto y cómo debe pagarse el salario, también establece una serie de normas para protegerlo. ¿Y por qué necesita tanta protección? Si el salario ya es un derecho del trabajador, ¿no debería ser suficiente con que la empresa simplemente lo pague? Pues en teoría podría parecer suficiente, pero en la práctica pueden surgir diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un patrón decidiera descontarle al trabajador una cantidad simplemente porque llegó tarde? Pues yo pensaría que sí puede hacerlo porque fue una falta del trabajador. Y aquí está precisamente lo interesante. No puede nomás imponer una multa y descontarla del salario así porque sí. El material que estudiamos señala que el artículo 107 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe las multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Entonces, si el trabajador comete una falta, ¿el patrón no puede hacer absolutamente nada? No. Una cosa es que existan medidas disciplinarias o consecuencias laborales previstas por la ley y otra muy diferente es afectar arbitrariamente el salario. Por eso tenemos el artículo 110. Establece que los descuentos al salario están prohibidos salvo determinados casos que la propia ley permite. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, pueden existir descuentos relacionados con los créditos de Infonavit, pensiones alimenticias, cuando existe la orden correspondiente, determinadas cuotas sindicales y otros supuestos que expresan contemplados de la legislación. La idea central es que el patrón no puede inventar una razón para quitarle el dinero al trabajador. ¿Y qué pasa si el trabajador tiene deudas con otras personas? ¿También puede quitarle su salario? La ley establece protección frente a los acreedores del trabajador. El material señala que como regla general el salario no puede ser embargado por cualquier deuda civil, existiendo excepciones como las pensiones alimenticias. Y existe otra protección interesante. Incluso cuando el patrón tiene problemas económicos o deudas, la legislación busca proteger los salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Entonces,
Básicamente, la ley intenta evitar que el salario termine siendo la primera cosa que se afecte cuando existe un problema. Exactamente. Y esto tiene mucho sentido porque el salario representa una fuente fundamental de sustento para la persona trabajadora y su familia. Por eso cuando hablamos de salario no solamente debemos preguntarnos cuánto recibo, sino qué protección tiene ese dinero una vez que me corresponde. Y ahora sí entiendo por qué el salario tiene tantas reglas. No solamente se trata de recibirlo, sino también de que garantice que realmente puede disponer de él. Así es, y con eso pues cerramos la primera parte de este tema. Ya entendimos qué es el salario, cómo se integra, qué significa que sea remunerador, qué papel tiene la antigüedad y cómo está protegido. Ahora viene la segunda parte de la presentación, la PTU. Bueno, ya hablamos bastante del salario, de sus características y de las protecciones que tiene, pero ahora sí vamos a entrar al segundo gran tema de nuestro webinar, la participación de los trabajadores en las utilidades, mejor conocida como la PTU. Exactamente. Y para empezar tenemos que entender algo bien importante. La PTU no es un bono que la empresa va a decidir voluntariamente a quién va a entregar. Es un derecho reconocido constitucionalmente y específicamente está en el artículo 123, en el apartado A, en la fracción 9 de la Constitución. Entonces, ¿todos los trabajadores reciben PTU? Pues aquí tenemos que apuntar algo bien importante. El derecho está reconocido constitucionalmente, pero su aplicación depende de que se cumplan los supuestos y las reglas establecidas por la legislación. Es decir, no podemos decir simplemente que cualquier persona que tenga un empleo va a recibir automáticamente una cantidad de PTU. La Ley Federal de Trabajo establece las reglas sobre quiénes participan, cómo se determina la cantidad a repartir, cómo se distribuye y también contempla determinados casos de excepción. ¿Y de dónde sale el dinero que se reparte? La PTU se relaciona con las utilidades de la empresa y con un concepto que vamos a escuchar varias veces durante esta presentación, que es la renta gravable. De manera simplificada podemos visualizarlo así. La empresa genera una utilidad, se determina la renta gravable conforme a las reglas fiscales aplicables y sobre esa base se determina la participación que corresponde a los trabajadores. Pero aquí quiero hacer una aclaración bien importante. La renta gravable no es simplemente agarrar las ventas de una empresa y decir esto es lo que se ganó. Su determinación depende de las reglas fiscales y de la información que corresponde a la empresa. Entonces, ese cálculo no lo podríamos hacer nosotros solamente viendo cuánto vendió la empresa. Exactamente. Para entender la lógica general, sí podemos utilizar un esquema simplificado, pero en la práctica la determinación de la renta gravable requiere información fiscal y las reglas aplicables. Y aquí aparece el 10% que representa. Bueno, el 10% es el porcentaje vigente de participación de los trabajadores en las utilidades sobre la renta gravable. Pero ojo, con algo que pueda causar una confusión. No debemos decir que el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo simplemente dice 10%. La ley establece el mecanismo y la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas es la que determina el porcentaje correspondiente. Para 2026, el porcentaje vigente que estamos utilizando es el 10%. Entonces, tenemos tres conceptos que necesitamos tener muy claros: utilidad, renta gravable y PTU. Exactamente. Y ahora vamos a ver cómo se relacionan jurídicamente estos conceptos y cuál es el marco normativo que actualmente regula la PTU. Ya que sabemos qué es la PTU, ahora vamos a ubicarla dentro de nuestro marco jurídico. Y aquí podemos ver algo importante. La PTU no depende de una sola disposición. Primero tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 123, el apartado A de la fracción 9, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a participar en las utilidades de las empresas. O sea, que el derecho viene desde la Constitución y después otras leyes que se desarrollan como se aplica. Exactamente. Después tenemos la Ley Federal del Trabajo,
principalmente los artículos 117 al 131, donde encontramos las reglas para hacer efectivo este derecho. Por ejemplo, el artículo 117 establece que los trabajadores participarán en las utilidades de acuerdo con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La Ley Federal del Trabajo vigente señala precisamente que el porcentaje lo determina la Comisión Nacional y que para efectos laborales la utilidad de la empresa se considera como la renta gravable conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Y por eso también aparece aquí la legislación fiscal, ¿verdad? Sí, porque aquí es una de las partes que puede generar más confusión de la renta gravable. Para calcular la PTU no podemos simplemente tomar las ventas de una empresa o decir cuánto dinero entró y sobre eso aplicar un porcentaje. La renta gravable se determina de acuerdo con las reglas fiscales aplicables. Por eso en la práctica, para llegar a la cantidad que se va a repartir se necesita información fiscal de la empresa. Y entonces llegamos al famoso 10% que aparece en medio. Exactamente. Actualmente ese es el porcentaje que está manejándose para la PTU. Y aquí quiero hacer una precisión. Ese 10% no significa que va a ser para siempre. El artículo 117 establece quién es quien lo determina. La Ley Federal del Trabajo vigente mantiene ese mecanismo. El porcentaje corresponde al que determina la Comisión Nacional. El SAT identifica actualmente el reparto de utilidades con ese porcentaje y sus reglas aplicables. Y también tenemos el límite individual. Eso no estaba así en el material original que nos dio la universidad, ¿verdad? Exactamente, y por eso quisimos actualizar esta parte, porque es necesario dejarlo bien claro. Actualmente el artículo 127, fracción 8, establece que el monto de PTU que corresponde individualmente tiene como límite 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, aplicándose el monto que resulte más favorable para la persona trabajadora. El SAT mantiene esta regla en su información de reparto de utilidades 2026 junto con la explicación de que la PTU se distribuye en dos partes, una por días trabajados y otra por salario. Entonces, podemos resumirlo así. La Constitución reconoce el derecho, la Ley Federal del Trabajo establece las reglas, las disposiciones fiscales ayudan a determinar la renta gravable y actualmente tenemos un 10% y un límite individual. Es correcto. Y ahora que ya sabemos de dónde viene la PTU y cuáles son sus principales reglas, vamos a entrar a la parte más importante, que es cómo se determina y cómo se reparte. Para entenderlo fácilmente, esta diapositiva presenta un esquema general y simplificado del procedimiento. El primer elemento es la renta gravable. La Ley Federal del Trabajo establece que para efectos de la participación de los trabajadores se considera utilidad en cada empresa a la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿la renta gravable es simplemente todo lo que vende o gana una empresa? No, y esa es una aclaración bien importante. La renta gravable no se obtiene simplemente tomando las ventas o las ganancias brutas. Su determinación depende de las reglas fiscales aplicables y de la información fiscal de la empresa. Por eso en la diapositiva lo presentamos como un esquema simplificado y no como una fórmula completa de cálculo. Y después de determinar esa renta gravable, ¿qué sucede? Una vez determinada la base correspondiente, se aplica el porcentaje vigente de participación, que recuerda, actualmente es del 10%. Entonces, ese dinero ya se divide entre los trabajadores, ¿verdad? No, todavía falta otro paso bien importante. El monto total de PTU no se entrega simplemente en partes iguales. La Ley Federal del Trabajo establece que la utilidad repartible se divide en dos partes iguales. Una mitad se distribuye considerando los días trabajados y la otra mitad se distribuye en proporción a los salarios devengados.
Entonces, podemos resumir este proceso en 3 pasos. Primero, se determina la renta gravable conforme a las reglas fiscales. Segundo, se aplica el 10% vigente para obtener la PTU a repartir. Y tercero, esa PTU se distribuye entre las personas trabajadoras conforme a las reglas establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Y justo ahí es donde entra nuestro tema principal, que tanto influye en el salario que recibe cada trabajador en la PTU. Exactamente, porque como acabamos de ver, el salario sí influye, pero no es el único elemento, y eso es precisamente lo que te quiero explicar en la siguiente diapositiva. Ya vimos hasta ahorita de dónde sale la PTU y cómo se determina el monto total que debe repartirse. Ahora viene una pregunta bien importante e interesante. ¿Cómo se reparte ese dinero entre los trabajadores? Y aquí encontramos uno de los puntos más importantes de nuestro tema. La PTU no se distribuye simplemente dividiendo el total de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se decide cuánto le toca a cada persona? La Ley Federal del Trabajo establece que la cantidad destinada al reparto se divide en 2 partes iguales, 50-50. La primera mitad se distribuye tomando en cuenta los días trabajados durante el año y la segunda mitad se distribuye en proporción a los salarios devengados por cada trabajador. Entonces, en la primera mitad no importa cuánto gana cada trabajador. Es correcto. Para esa primera mitad el criterio es el tiempo trabajado. Por eso 2 personas que tengan salarios completamente diferentes pueden participar en esa parte de acuerdo con sus respectivos días trabajados. Por ejemplo, si 2 trabajadores laburaron exactamente los días que se consideraban para el reparto, tendrán la misma proporción de esa primera mitad, aunque uno gane más que el otro. ¿Y en la segunda mitad sí importa el salario? Ahí sí cambia el criterio. La segunda mitad se distribuye en proporción a los salarios devengados, por lo tanto el salario sí tiene un efecto directo en esa parte del reparto. Esto es precisamente lo que hace interesante la relación entre el salario y la PTU. Por eso tenemos este esquema de 50-50. Un lado va a representar los días trabajados y el otro representa los días considerados para el reparto. Y ambos terminan formando la PTU individual que corresponde a cada trabajador. Entonces, ¿ya podemos decir que quien gana más recibe más PTU? No necesariamente. Y aquí está justamente la pregunta que queremos dejar planteada para la siguiente diapositiva. ¿El salario influye? Sí, pero solamente explica una de las 2 partes del reparto. También debemos considerar los días trabajados y además los límites legales que pueden resultar aplicables. Entonces, una persona con un salario mucho mayor no necesariamente va a recibir el doble de PTU que otra. Exactamente. Para demostrarlo de una manera mucho más clara, te voy a mostrar un ejemplo en un caso sencillo de 2 trabajadores que tienen el mismo número de días trabajados, pero salarios diferentes. Ahí vamos a poder ver exactamente qué parte de la PTU se ve afectada por el salario. Ya vimos que una mitad de la PTU se distribuye considerando los días trabajados y la otra mitad considerando los salarios devengados. Pero ahora queremos llevarlo a una situación mucho más sencilla. Si 2 personas trabajaron todo el año, pero uno gana el doble que la otra, ¿recibirá automáticamente el doble de PTU? Yo diría que sí, porque si gana el doble, pues en la parte del salario debería recibir el doble, ¿no? Pues parece lógico, pero la respuesta es no necesariamente. Y aquí está la razón. La PTU individual no depende exclusivamente del salario. Recuerden que estamos trabajando con 2 partes iguales. Una corresponde a los días trabajados y la otra corresponde al salario considerado para el reparto. Entonces, si las 2 personas trabajaron exactamente los mismos días, ¿qué pasa? Bueno, si ambas tienen los mismos días considerando el reparto, participan en la primera mitad en la misma proporción. Pero en la segunda mitad sí habrá una diferencia, porque ahí se toma en cuenta el salario devengado. Por lo tanto, la persona que tiene un salario mayor puede recibir una cantidad mayor de esa segunda mitad. Entonces, el salario sí hace que pueda recibir más PTU,
pero no significa que toda su PTU se duplique. Exactamente. El salario influye en la PTU, pero no determina por sí solo la cantidad final. Y además debemos recordar que existen límites legales aplicables al monto individual de la PTU, por lo que tampoco podemos analizar el salario de manera aislada. Entonces, para saber cuánto recibiría realmente cada trabajador, ¿necesitamos hacer un cálculo? Sí, y en lugar de quedarnos solamente con la teoría, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Vamos a poner dos trabajadores que laboraron los 365 días, pero uno tiene un salario diario de 400 y el otro de 800 pesos. Así podemos observar qué ocurre con cada uno de sus mitades de la PTU. Mira, ahora sí vamos a llevar todo lo anterior a un ejemplo práctico. Este es un ejemplo académico simplificado, porque nuestro objetivo no es hacer una nómina completa, sino observar específicamente qué sucede cuando dos trabajadores tienen los mismos días trabajados, pero diferentes salarios. ¿Qué datos vamos a utilizar? Vamos a suponer que tenemos una PTU repartible de 100,000 pesos. Tenemos a los dos trabajadores. El trabajador A trabajó los 365 días y tiene un salario considerado para el ejemplo de 400 pesos. El trabajador B trabajó igual 365 días, pero su salario es de 800. Es decir, ambos trabajaron exactamente el mismo número de días, pero el trabajador B tiene un salario que equivale al doble. Entonces, aquí sí vamos a poder ver claramente qué parte depende de los días y qué parte depende del salario. Es correcto. Vamos a empezar con la primera mitad. De los 100,000 pesos de PTU repartible, tenemos 50,000 pesos destinados a la parte que se distribuye considerando los días trabajados. Como ambos trabajadores trabajaron los mismos 365 días, en esta mitad participan en la misma proporción. Entonces, en esta primera mitad que uno gane más, ¿no le da una ventaja? Correcto. Para esta mitad estamos utilizando como criterio los días trabajados y ambos tienen exactamente lo mismo. Ahora vamos con la segunda mitad. Aquí tenemos otros 50,000 pesos, pero ahora el criterio es el salario considerado para el reparto. Y aquí sí aparece una diferencia. El trabajador A nomás gana 400 pesos, mientras que el trabajador B tiene 800 pesos. Por lo tanto, el trabajador B representa mayor masa salarial considerada para esta mitad y por eso recibiría una participación mayor de esos 50,000 pesos. Entonces, aquí podemos comprobar lo que dijimos en la diapositiva anterior. Ganar el doble no significa automáticamente recibir el doble de la PTU. Así es, porque recuerda que solamente una de las dos mitades se distribuye tomando como criterio del salario. La otra mitad depende de los días trabajados. Entonces, si lo resumimos, mismos días trabajados, pero salarios diferentes pueden generar una PTU diferente. Exactamente, mismo número de días más salarios diferentes igual a una PTU diferente. Y este ejemplo nos permite entender la relación que buscábamos demostrar en nuestro webinar. El salario sí influye en la cantidad de PTU que puede recibir una persona trabajadora, pero no determina por sí sola la cantidad final. ¿Y en un cálculo real sería así de sencillo? Pues no necesariamente. Este es un ejemplo solamente que nos ayuda a comprender el principio. En un cálculo real habría que considerar la información de todos los trabajadores que participan, los días que corresponden para el reparto, los salarios que deben de tomarse en cuenta, las reglas aplicables y cuando corresponda, los límites individuales establecidos por la legislación. Por eso nuestra diapositiva aclara que se trata solo de un ejemplo simplificado para fines académicos. Así que si alguien se queda con una sola idea de esta parte, sería esta. La PTU no se calcula únicamente con base en cuánto gana una persona. Se consideran dos factores principales: días trabajados y salarios, cada uno con participación dentro del 50% dentro del reparto. Y justamente por eso, salario y PTU están relacionados, pero no son lo mismo.
Antes de cerrar, queremos hacer una pequeña pausa para retomar algunas de las preguntas que podrían surgir después de todo lo que acabamos de revisar. Entonces, después de todo esto, podemos decir que la PTU es como un bono que la empresa decide si quiere pagar. No, y esa es una de las diferencias más importantes. La PTU no es simplemente un bono voluntario que la empresa decide entregar. Es un derecho laboral reconocido constitucionalmente y está sujeto a las condiciones, reglas y excepciones establecidas por la legislación. Entonces, ganar más siempre significa recibir más PTU. Tampoco. Como acabamos de ver en nuestro ejemplo, el salario sí influye en una de las partes del reparto, pero también debemos considerar los días trabajados. Además, existen los límites legales que pueden aplicarse al monto individual. Y entonces, ¿la PTU es parte del salario? No, salario y PTU son conceptos relacionados pero jurídicamente distintos. El salario es la retribución que recibe la persona trabajadora por su trabajo y la PTU en cambio es la participación que corresponde a las personas trabajadoras en las utilidades de la empresa cuando se cumplen los supuestos establecidos por la legislación. Entonces, si tuviéramos que resumir toda esta parte en una sola idea, sería que salario y PTU están relacionados, pero no debemos confundirlos. Exactamente. El salario es uno de los elementos que intervienen en la distribución de la PTU, pero no es la PTU misma ni determina por sí solo cuánto recibe cada trabajador. Y creo que esa diferencia resume muy bien el objetivo de esta actividad. Y también queda claro por qué es importante conocer estas reglas, porque si no sabemos cómo funciona la PTU, podemos asumir que simplemente la empresa decide cuánto darle a cada persona. Así es, conocer nuestros derechos laborales nos permite entender si lo que recibimos corresponde a las reglas establecidas y también nos permite identificar cuánto necesitamos pedir información o asesoría. Y con esto prácticamente llegamos al final de este webinar. Antes de terminar, queremos compartir nuestras conclusiones sobre lo que aprendimos y sobre todo sobre por qué estos temas son importantes en la práctica profesional. Bueno, Liz, ahora sí llegamos a nuestras conclusiones. Después de revisar todos estos conceptos, creo que podemos decir que el salario y la PTU son dos elementos muy importantes dentro de una relación laboral, pero cumplen funciones diferentes. Yo empezaría por el salario, porque prácticamente todo nuestro análisis parte de ahí. Sí, el salario es la contraprestación fundamental que recibe la persona trabajadora por sus servicios y como vimos durante la primera parte, no solamente importa cuánto se recibe, sino también cómo se integra, cómo debe pagarse y qué protección tiene. La legislación laboral establece reglas para evitar que el salario sea afectado arbitrariamente y reconoce su importancia como fuente de sustento para la persona trabajadora. Después tenemos la PTU, que es otro derecho que surge dentro de la relación laboral, porque tiene una naturaleza diferente. Exactamente. La PTU es un derecho reconocido constitucionalmente que permite a las personas trabajadoras participar en las utilidades de la empresa cuando se cumplen los supuestos establecidos. Y durante la presentación vimos que para llegar a la PTU individual, primero tenemos que pasar por diferentes etapas: determinación de renta gravable, porcentaje correspondiente y posteriormente la distribución entre las personas trabajadoras. Y finalmente está la relación entre los dos, porque sí están relacionados, pero no son lo mismo. Exactamente. Y para mí esa va a ser la conclusión más importante de la actividad. El salario influye en la distribución de la PTU, pero no determina por sí solo la cantidad final que recibe una persona trabajadora. Como vimos, la utilidad repartible se divide en dos partes. Una considera los días trabajados y la otra los días devengados. Entonces, podríamos decir que conocer estas reglas ayuda a que el trabajador tenga una idea más clara de lo que corresponde y también ayude a las empresas a cumplir correctamente con sus obligaciones. Es correcto. Creo que ese es precisamente el valor práctico de estudiar estos temas. No solamente conocer los conceptos,
sino saber cómo se reflejan en situaciones reales de trabajo. Y también creo que queda una idea muy clara. Conocer nuestros derechos es importante, pero entender cómo funcionan es todavía más importante. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando conocemos las reglas podemos tomar mejores decisiones, podemos identificar si algo está siendo aplicado correctamente y también podemos actuar con mayor responsabilidad dentro de una organización. Así que para cerrar nos quedamos con 3 ideas. 1. El salario es un derecho fundamental y está protegido por la legislación laboral. 2. La PTU es un derecho constitucional sujeto a reglas laborales y fiscales. Y por último, 3. Salario y PTU están relacionados, pero el salario no determina por sí solo la PTU individual. Y con eso concluimos nuestro webinar. Muchas gracias por acompañarnos y por su atención. Esperamos que esta explicación haya ayudado a entender de una manera más sencilla cómo se relaciona el salario y la PTU dentro de una relación laboral. Y ya por último, en esta última diapositiva del webinar presento las referencias que utilicé para prepararlo. Además del material proporcionado por la universidad, consulté algunas otras fuentes principales y oficiales de legislación vigente, especialmente la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la información actualizada del SAT sobre el reparto de utilidades. La intención fue complementar el contenido del bloque con información vigente para 2026 y presentar el tema de una forma clara y aplicable a situaciones reales dentro de una relación laboral. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención.